Muy bien, pues vamos a comenzar. En primera instancia, pues recordando que estamos avanzando ya en nuestro curso de EGEL Plus Derecho para la aplicación de noviembre y diciembre. Esta clase va a ser grabada para quienes no puedan conectarse en este horario, como todas las demás clases. Y bueno, vamos a hacer un repaso para tener esta imagen completa de lo que es el examen, las partes que lo conforman y en específico la que vamos a tratar el día de hoy que tiene que ver con el litigio en el carácter público. Ahora vamos a ver. Bien, esto es muy bien. En primera instancia, pues saber que estamos pasando a la segunda área de interés en cuanto a la estructura del examen, recordando que se compone de dos secciones. La primera, que es la sección disciplinar, que tiene que ver con todo el contenido de la carrera, fundamentalmente con lo que es la parte del derecho en cuanto a tres áreas que le componen. Y la segunda, que es la parte de la sección transversal de lenguaje y comunicación. Esta sección transversal de lenguaje y comunicación ya la hemos abordado previamente porque con ella trabajamos las herramientas fundamentales que nos van a ayudar para mejorar nuestro estudio, para mejorar nuestra habilidad de comprensión y para poder también tener, digamos, los elementos fundamentales para resolver cada una de las preguntas que van a venir en el examen, partiendo de estas herramientas que nos estamos dotando y también las mismas que hemos aprendido a lo largo de nuestra propia carrera. Bien, en específico, en la parte disciplinar ya abordamos las sesiones anteriores la parte de función pública. En esta ocasión nos hace falta avanzar sobre esta parte de litigio. En la parte de litigio se compone de tres partes, que es de derecho público, de derecho privado y de derecho social. En la sesión de hoy vamos a abordar la parte de derecho público, pero antes vamos a aplicar este método de lectura sistemática que hemos estado mencionando una tras otra vez a lo largo de las sesiones, porque a través de este método es como nosotros vamos a poder tener ya una habilidad para poder eh, discernir la información que se nos presenta y además contestar con mayor avidez cada una de las preguntas. Es importante entonces recordar que para la aplicación de este método tenemos que tener siempre en mente algunas preguntas, que es el qué, quién, cómo, dónde, cuándo y por qué. Además de estas preguntas que son básicas, tenemos también que aplicar el método conforme a su estructura. Es decir, primero tenemos que dar una leída general al texto que pretendemos explicar o entender. Posteriormente tenemos que avanzar sobre ese texto dividiéndolo por oraciones o por párrafos, si es que tiene varios párrafos, después serían por oraciones, y cada una de estas oraciones descomponerlo también en las palabras más importantes, para poder distinguir las ideas más trascendentes que se encuentran contenidas en la información de ese texto, y una vez que hayamos discernido previamente estas, darle una siguiente lectura. Esto es más complicado de explicar que de aplicar. Entonces, cuando nosotros utilizamos este método, es como yo le comento a mis estudiantes en nivel medio superior, que es como andar en bicicleta, ¿no? o caminar. No pensamos específicamente los pasos que tenemos que hacer, sino más bien ya estamos familiarizados con ese método y nos vamos a permitir pensar en otras cosas, ¿no? Ubicar también cuáles son los aspectos más importantes. De igual manera, con el método de lectura sistemática es lo que estamos aplicando ahora. Bien, en la parte de litigio se nos comenta que se abordarán las formas, los medios y las vías de intervención en todas las controversias jurisdiccionales suscitadas por pretensiones diversas entre las partes y que se resuelven ante un órgano judicial o administrativo, de acuerdo con la legislación sustantiva y objetiva. Hay una serie de elementos que hay que ir destacando de cada uno. Si bien todo esto es una gran oración porque solamente tiene un punto, podemos irlos distinguiendo por por ciertos apartados, ¿no? En primer lugar, nos está enumerando tres aspectos: formas,
medios y vías de intervención. Formas, medios y vías de intervención. Cuando en derecho nos estamos refiriendo a las formas, los medios y las vías, tiene que ver enteramente con la parte procesal. Estamos hablando entonces de si vamos a presentar nosotros un juicio, si vamos a presentar nosotros un procedimiento de conciliación prejudicial, si vamos a presentar también un juicio de manera abreviada, ¿no? O un juicio sumario, ¿no? Es el tipo. En ese caso tendríamos tanto la forma, que sería, ¿no?, si es ordinario, si es oral. En el caso de los medios, ¿no?, podría ser también esto, si es escrito o si es oral. Y las vías también, ¿no?, que podemos ir definiendo. De igual manera en otros aspectos procesales podemos ir aplicando, ¿no?, si es a nivel federal o a nivel local. Es decir, también estamos hablando de las competencias. Muy bien, ahora en cuanto dice de intervención en todas las controversias jurisdiccionales. Esto es enteramente, cuando hablamos de controversias, primero, intervención. Intervención, las partes. Tenemos que retomar nuevamente nuestros conceptos fundamentales de teoría general del proceso y referirnos justamente a las partes que integran el proceso. Entonces, que son quienes intervienen. Vamos a tener generalmente un demandante, ¿no?, o la parte actora, y tenemos al demandado, o a un solicitante y a un solicitado. Entonces, dependiendo del tipo de juicio, va a variar. En el amparo sería, ¿no?, la persona que se ampara, y tenemos la autoridad responsable. En cuanto a los juicios, pues van cambiando también las denominaciones, pero hay que saber quiénes son los que intervienen para poder accionar este procedimiento, este mecanismo dispuesto por la estructura legal que compone nuestro orden social para dirimir, para resolver las controversias. Entonces, aquí tenemos ya el siguiente punto que es muy importante, las controversias, y además existen distintos tipos de controversias, de carácter público, ¿no?, de carácter también de debate teórico, etc. Pero las controversias que a nosotros nos importan, teniendo consonancia con esta parte del litigio que mencionamos en un principio, que es el área, ¿no?, concreta que estamos abordando, entonces las controversias serán enteramente las que llevemos ante los tribunales, y esto nos lo complementa con esta parte de controversias jurisdiccionales, tomando en cuenta entonces que debe de haber la intervención de un tercero, que es una parte del Estado que se encarga de dirimir esas controversias a partir de su jurisdicción, es decir, de su facultad para poder atender un caso específico y darle una solución, es decir, quien tiene o no la razón. Entonces es muy importante, ¿no?, tomarlo en esa consideración, controversias jurisdiccionales. Posteriormente, siguiendo este método, nos dice suscitadas por pretensiones diversas entre las partes. Muy bien, esto creo que queda muy claro, ¿no? Es decir, el origen de cada una de estas controversias puede ser variado, y esto va a atender a que sean distintos tipos de juicios y distintos tipos de materias. Luego, que se resuelvan ante un órgano judicial o administrativo. Esto es también sumamente importante. Entonces, el objetivo de llevar a cabo una controversia de carácter jurisdiccional, representando a una de las partes, nosotros como abogados postulantes, entonces tenemos que hay un conflicto, pero se está buscando dirimirlo, se está buscando encontrar una solución a ese problema, a ese conflicto. Entonces, se nos está planteando que esta solución, pues la tenemos que buscar, o es la que buscamos, ante un órgano jurisdiccional o un órgano administrativo. En ese orden de ideas, tenemos ya no solamente la limitación de restringirnos únicamente a la esfera del derecho
privado, ¿no? Que serían los órganos judiciales de materia mercantil, civil, familiar, y estaríamos también trabajando aspectos administrativos, es decir, las pugnas que hayan entre particulares y el Estado. Entonces, esa cuestión también es importante considerarla porque ahí nos estamos acercando también al derecho público. Pero además, cuando estamos hablando de estos aspectos de los órganos judiciales y de los órganos administrativos, anteriormente había una especie de mix, ¿no? Que era un órgano administrativo con una carga judicial que sigue llevando casos todavía, y me refiero a las juntas de conciliación y arbitraje. Entonces, estas juntas de conciliación y arbitraje a nivel federal o local forman parte del derecho público, ¿no? Y el derecho público, si bien en algunos aspectos se resuelve a nivel administrativo, en otros aspectos tiene sus propias vías jurisdiccionales. Entonces, para ir resolviendo estos aspectos, pues también tenemos que tener esa claridad, ¿no? Por ejemplo, el aspecto de seguros para los trabajadores no es de la misma manera que se puede seguir para la cuestión también de seguridad social, pero en el caso de los patrones o derechohabientes, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones también lo tenemos que irlos distinguiendo. Pero antes vamos a, antes de ramificar, más bien hay que generar criterios sencillos a través de la lectura sistemática. Entonces, ante un órgano judicial o administrativo, esto quiere decir que nos está hablando de derecho público, privado y social. Y nos dice, de acuerdo con la legislación sustantiva y adjetiva. Mucho ojo. Es común que al final de la carrera varios estemos incluso ajenos a estos dos términos, tanto sustantivo como adjetivo. Si bien los habremos leído o los habremos estudiado particularmente a lo largo de nuestra carrera en diversas sesiones, en diversas materias, tal vez no tengamos esa claridad, pero es muy importante hacer esta distinción porque incluso viene una pregunta, o por lo menos en los exámenes anteriores ha venido una pregunta en las diversas versiones, cambiando también la forma de la pregunta, pero hace referencia a las partes sustantivas y adjetivas de la ley. Entonces, sustantivo nos estamos refiriendo por sustancia. Entonces, cuando estamos hablando de sustancia, en la parte de leyes, nos estamos refiriendo a los derechos. Y la parte adjetiva nos estamos refiriendo a adjetivar, a la cuestión de lo que se hace. Entonces, en este caso de los adjetivos, pues estamos hablando del cómo hacer. Y este cómo hacer tiene que ver con la parte procesal o procedimental. No es lo mismo lo sustantivo que lo adjetivo. Entonces, podemos tener una ley que hable de las dos cosas al mismo tiempo, sin embargo, son diferentes, ¿no? Como es el caso de la Ley Federal del Trabajo, un ejemplo clásico de la parte sustantiva y de la parte adjetiva. Entonces tenemos en su primera parte todos los elementos que componen a los derechos y atribuciones de trabajadores y patrones. Y por otro lado tenemos la parte adjetiva, que tiene que ver con ahora a partir de la reforma del 2019, la conciliación prejudicial. Tenemos también con las fases del procedimiento ordinario y tenemos también los juicios especiales. En ese caso, el de seguridad social, el procedimiento especial de huelga, ¿no? Etc. Entonces, tenemos dos grandes campos importantes en la Ley Federal del Trabajo. De igual manera, por ejemplo, en la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde nos habla de un procedimiento específico en los artículos, me parece que es el 143, no estoy muy seguro, y subsecuentes, respecto del el recurso administrativo. Entonces, la propia ley está hablando ya de un aspecto adjetivo, ¿no? De cómo ejercer, de cómo actuar, ¿no? Entonces, hay aspectos que las leyes pueden contener. Ahora, en materia civil, nosotros tenemos de manera muy clásica, pues, el Código de Procedimientos Civiles y el Código Civil como tal. Código Civil es
sustantivo, código de procedimientos es adjetivo. En materia penal vamos a tener la parte de nuestra ley penal, ya sea a nivel federal o a nivel local, y por otro lado vamos a tener el Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual manera, en el Código de Comercio, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos a tener una serie de cuestiones donde tenemos que tener esa habilidad de distinguir lo sustantivo de lo adjetivo. Una vez que tengamos esta habilidad podemos verlo también, por ejemplo, en la ley de amparo. En la ley de amparo hay elementos sustantivos como adjetivos también. Entonces, aunque si bien la parte más sustantiva para poder ejercer al amparo va a estar en la propia Constitución, en los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que es donde está lo fundamentalmente sustantivo, hay aspectos también de carácter sustantivo muy relacionados con la parte adjetiva, que tiene que ver, ya sería una discusión más profunda, pero tiene que ver con los derechos que tienen las personas que desarrollen también el juicio de amparo. Entonces, sin complicarnos más, sustantivo igual a sustancia igual a derecho, adjetivo igual a acción igual a procedimiento. Teniendo esa claridad, vamos a darle una nueva lectura, aplicando el método de lectura sistemática, y entonces vemos, se abordarán las formas y los medios y las formas, los medios y las vías de intervención en todas las controversias jurisdiccionales, suscitadas por pretensiones diversas entre las partes que se resuelven ante un órgano jurisdiccional o administrativo, de acuerdo con la legislación sustantiva y adjetiva. En términos generales, podemos tener entonces una visión amplia de lo que quiere decir el litigio y los alcances. Además, reforzando los primeros aspectos que habíamos visto de las formas, medios y vías de intervención, también sabremos que hay una primera y segunda instancia. En este caso, la claridad respecto de los recursos es un aspecto sumamente importante. Una gran cantidad de cursantes han visto las dificultades y los problemas al enfrentar la distinción entre distintos recursos. Y me refiero a los recursos específicos de cada una de las leyes que vamos a trabajar. Los recursos pueden tener nombres muy parecidos, pero pueden tener algunos objetivos diferentes. En carácter mercantil tienen unas particularidades muy específicas que tal vez vamos a comentar en la siguiente sesión. Pero en la parte, digamos, también de derecho público tenemos recursos en materia administrativa, en materia de amparo, tenemos también en materia, ¿qué otra más? Administrativo, amparo, en materia penal, vamos a tener estos elementos. Entonces, sí es muy importante, ¿no? En cuanto a derecho público, y en cuanto a derecho social, pues también tenemos algunas restricciones, ¿no? Por ejemplo, en materia laboral no existe ningún recurso ordinario, ¿no? Para la forma específica de específicamente para impugnar, ¿no?, la resolución definitiva que se dé en esta materia. Bien, vamos a continuar. Un segundito a ver si contamos todavía con conexión. Sí, muy bien. Entonces, continuando, para quienes vean más tarde este video, recordando entonces cuáles son más o menos los elementos que vamos a trabajar a partir de las guías. Tenemos 4 guías y 4 simuladores, ¿no? O bueno, son 3 en realidad, pero son 4 o 5 puntos que se abordan en estos mismos, y vamos a tener tanto el aspecto de derecho administrativo, vamos a ver también su distinción con posteriormente también con el aspecto de el derecho penal. Muy importante en esta parte de derecho penal, hacer la distinción de que en cuanto al aspecto de derecho penal vamos a tener
la parte sustantiva y la parte adjetiva. Esta es la guía más extensa de todas y es el simulador más extenso. En cuanto a simulador, me parece que tiene 76 u 80 páginas y en cuanto a guía tiene 109. Cada parte pues viene con su respectiva argumentación, ¿no? De acuerdo con el Código Penal Federal, que es, digamos, la base, de acuerdo con el temario que nos entrega el Ceneval. Se encuentra por acá, Código Penal Federal. Muy bien. No nos dice de algún código específico de alguno de los estados. Entonces vamos a ver los delitos de orden federal. Y hay una parte importante en esta cuestión donde vamos a estar abordando en la materia penal, pues un repaso muy amplio de el catálogo de delitos contenidos en materia penal. No son todos, pero sí son los más relevantes para la mayoría de los planteamientos que vienen. Ahora, tenemos que poder distinguir ciertos elementos básicos de la tipicidad, ¿no? Pero sí vamos a ir definiendo también de que no vamos a tener que aprendernos de memoria cada elemento del tipo penal. Entonces, solamente distinguir entre ellos qué es lo más importante para poder resolver con gran calidad todo el examen. Posteriormente viene una parte también adjetiva respecto de ya el Código Nacional de Procedimientos Penales. Vamos a estar viendo específicamente el juicio ordinario, el juicio abreviado y también otras modalidades que existen, como es el juicio para personas jurídico-colectivas, el caso también para, el juicio también que en materia penal que puede ser accionado por los particulares, ahora ya sin intervención directa de una carpeta de investigación por parte del Ministerio Público, sino es directamente acudir ante un tribunal. Esta facultad la permite también el Código Nacional de Procedimientos Penales, con ciertas restricciones, con ciertas limitaciones, y también el juicio que se da en comunidades indígenas. Entonces también esto es muy importante, ya que hay una cierta autonomía de acuerdo con el artículo primero y el artículo segundo constitucional para reconocerle a los pueblos y comunidades originarios que tienen la facultad y tienen el derecho de dirimir también sus propios conflictos con ciertas salvedades. Entonces también vamos a ubicar estas salvedades que están presentes dentro del propio Código Nacional de Procedimientos Penales. Viene también un poco sobre la parte de la fase de ejecución penal. Viene también respecto de el juicio penal para adolescentes, sobre el aspecto también de la Ley General de Víctimas. Entonces hay una serie de elementos y de incorporaciones que son muy vastas en esta parte. Y posteriormente vamos a tener también la parte de amparo, distinguiendo fundamentalmente. Me han preguntado muchas veces las y los cursantes si es necesario aprenderse todos los plazos. Entonces, es importante más bien distinguir digamos, las distintas fases más que los plazos que hay contenidos para poder ejercer cada una de las fases. Pero lo que sí tenemos que tener mucha claridad son los plazos para imponer tanto el amparo directo como el indirecto. Entonces, recordando que hay algunas excepciones, ¿no?, a la regla general de los 15 días. Entonces, es muy importante, por regla general, siempre en amparo directo ante la resolución definitiva ante un órgano jurisdiccional, y agotando el principio de definitividad, vamos a poder tener 15 días para poder impugnar dicha resolución. Y en caso de estar ante un amparo indirecto, pues vamos a tener ciertos márgenes para el caso de el accionar contra leyes de carácter general, en materia agraria, ¿no?, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
Vamos a ir distinguiendo también estos aspectos porque es muy importante saber de qué manera podemos ejercer. Y de igual manera la parte de los recursos, que es muy importante tomarlo en cuenta. Hay una distinción, se me pasaba también, en materia penal también viene los recursos que hay para poder intervenir en materia de en materia de amparo, perdón, en materia penal, los recursos que podemos poner, particularmente la apelación, la revisión y la queja, y distinguir cuáles son las circunstancias por las cuales se puede interponer dicho recurso. Posteriormente vamos a tener también respecto de la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 constitucional, que es en cuanto a las controversias constitucionales y el juicio de inconstitucionalidad. Mucho ojo, esta parte bien pudo haber quedado en alguna de las guías anteriores, pero como también tiene que ver con aspectos procedimentales, vamos a estarlo asumiendo en estas guías. Entonces, no confiarnos tanto en la estructura de la guía, sino en la información para poder echar ojo en esto y decir que esto nos sirva si es presentado en otra parte del examen. Pero sí es importante tener un buen vistazo a la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 en cuanto a las características que componen el juicio de inconstitucionalidad y la controversia constitucional. Hay aspectos de similitud, hay aspectos de diferencia entre ambos, hay aspectos también que se tienen que tomar muy bien en cuenta para saber quiénes son los accionantes y poder realizar esa distinción cuando nos presentemos ante el propio examen. Entonces, una vez que tengamos ya la claridad de estos aspectos, es como hayamos podido ya resolver en lo general cada uno de estos puntos que vamos a enfrentar en la parte de, o la primera parte de esta área de litigio que tiene que ver con el derecho público, lo que estábamos hablando. Vienen 21 preguntas. De estas 21 preguntas que se presentan en el derecho público, estaremos entonces enfrentando o llegando a la claridad de que no bastan 21 preguntas para atender algo tan enorme como es el derecho penal, como es el derecho administrativo, como es el derecho de amparo, entonces como son las controversias constitucionales y el juicio de inconstitucionalidad. No son suficientes. Sin embargo, vamos a tener la mayor claridad en cuanto a esto y también recordar que contamos con material de apoyo, que son estos cuadros comparativos, donde nos muestran los distintos tipos de juicios, donde nos muestran los distintos tipos de recursos que hay también dentro del derecho público, ¿no? Y vamos a tener entonces el cuadro comparativo ahí enfocado a la parte de derecho penal. Vamos a tener el cuadro comparativo también enfocado a la parte de derecho administrativo. Mucho ojo porque en el derecho administrativo, muy bien, mucho ojo porque en el derecho administrativo hay una cuestión importante que tenemos que ir definiendo. Y esta cuestión importante que se presenta en el derecho administrativo es la cantidad de vías que se nos están presentando. Tenemos la vía tradicional, ¿no?, que es el juicio contencioso administrativo, o juicio de nulidad. En algunas ocasiones ha venido dentro del propio examen Ceneval la pregunta basada en el juicio de nulidad, y muchos de los sustentantes del examen generalmente se confunden en esa parte, ¿no?, cuando están hablando de juicio de nulidad en materia administrativa. Y es que el objetivo de un juicio contencioso administrativo es la nulidad del acto administrativo. Por ende, hay una definición como tal del propio como juicio de nulidad. Entonces, es un aspecto, digamos, ya más específico de quienes ejercen, ¿no?, la propia materia,
para poder distinguir estos aspectos. Por eso el Ceneval los considera para ver si realmente tenemos un conocimiento de lo que es prácticamente desempeñarnos en estas funciones. Y en esa parte pues también ser muy específicos. Juicio de nulidad, ¿no? El juicio contencioso administrativo por vía tradicional. Tenemos la vía electrónica también, ¿no? Que es el juicio en línea, también muy importante. Tenemos también el juicio de resolución exclusiva de fondo, el juicio sumario, y no sé si estoy olvidando uno más, pero son los tipos de juicios que se presentan. Entonces puede generar cierta confusión si no generamos una mayor claridad. Y esta claridad la vamos a lograr ¿cómo? La vamos a lograr definiendo cada uno de estos a través también de nuestro marco complementario, que son los recursos que tenemos como los cuadros comparativos. Entonces viene un listado de cada uno de estos juicios o de estas vías jurisdiccionales que nos ofrece en materia administrativa, ¿no? Y también de los recursos que se presentan en la misma. En cuanto a la materia de amparo también, para tener una mayor claridad, pues vamos a tener los elementos también de el aspecto del amparo directo, del aspecto del amparo indirecto, de lo que es el amparo adhesivo también. Vamos a tener las características también y elementos de los distintos tipos de recursos, del recurso de revisión, del recurso de queja y recurso de inconformidad, ¿no? Entonces es importante tener claridad de en qué momento se atienden algunos de ellos. Y mucho ojo a hacer esta distinción de que si tienen nombres parecidos no necesariamente van a ser iguales. Entonces esto es muy importante, ¿no? Para evitar tener alguna confusión. También tenemos cuadros comparativos que nos ayudan, o más bien cuadros conceptuales y comparativos que nos van a ayudar a distinguir ante qué órganos jurisdiccionales nosotros podemos accionar y ejercitar uno de nuestros juicios en específico, ¿no? O el procedimiento específico que estemos desarrollando. Entonces, en materia de amparo tenemos ahí ya desarrollada en uno de estos materiales de apoyo que se encuentra también en el Classroom, donde están los órganos jurisdiccionales que atienden a cada una de las vías de amparo, también de los recursos y de algunas otras competencias que lleguen a tener los mismos. Esto es muy, muy, muy importante, tomando en cuenta que el año pasado hubo una reforma trascendental en materia judicial, donde al tal grado que ya nos encontramos en la 11ª época, recordando que cada una de las eh, eh, épocas que definen a la Suprema Corte de Justicia o toda la producción que se dé en materia judicial a nivel federal tienen que ver con las reformas o los aspectos de cambios trascendentales. Entonces estamos ya en la 10ª época, perdón, en la 11ª época. Y en esta 11ª época hay ciertos cambios. Uno de ellos es que desaparecieron los tribunales unitarios de circuito y aparecieron los tribunales de apelación. Entonces es importante ubicar esos cambios para poder asumirlos también con cierta claridad. Bien. Entonces, de momento, pues esto es lo que vamos a tener a grandes rasgos en esta gran imagen respecto de derecho público y efectivamente son una cantidad reducida de preguntas, 21 preguntas para un aspecto tan amplio. Entonces, no se trata de memorizar, no se trata de aprender cosas que no hayamos aprendido en la carrera, se trata de tener claridad. Si nosotros generamos claridad a través de estos ejercicios, de resolver el simulador, de contestar nuestra evaluación, autoevaluación con las guías
repasar las mismas y posteriormente volver a hacer el ejercicio de alcanzar las metas de lectura de por lo menos 3 sesiones de cuando menos 3 horas por semana o 3 horas cada una por semana, entonces vamos a lograr alcanzar estas metas, tanto de acabar completamente con las guías, de contestar en varias ocasiones los simuladores y poder prepararnos. De igual manera, el utilizar el método de lectura sistemática, el utilizar también el método de lectura de inversión para poder distinguir, para poder definir cuál es la respuesta más adecuada. Recordando que en el examen ya está la respuesta correcta. Lo que nosotros tenemos que utilizar es nuestra cultura jurídica que poseemos. Tenemos que también utilizar nuestras herramientas de resolución de problemas para atender a los casos específicos que se nos presentan uno a uno en cada una de las preguntas y hallar esa solución ya expresada en el propio examen. Sin más, por el momento, bueno, me despido. Les deseo pues un excelente estudio, excelentes resultados e insistirles también en que vayan programando la realización del examen simulador final, es decir, agendarse un día específico para dedicar a realizar desde las 7 de la mañana desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde noche para realizarlo, agotarlo en su totalidad y prepararse física e intelectualmente para la realización del examen. Sin más, por el momento me despido, espero que estén muy bien.